el 24 de agosto del año 410. Ese fue el día en que Roma dejó de ser eterna. ¿Puedes imaginarlo? Una ciudad que se creyó invencible, que alzó sus torres como testigos de un mundo en expansión, que marcó fronteras con su ley, su lengua y su espada, y que de pronto escucha el eco de sus propias ruinas. Te invito a cerrar los ojos. Siente el viento caliente que recorre las calles vacías, las piedras de los foros que siguen de pie, pero cuya voz ya no se oye. Alguien camina, no el legionario romano orgulloso, sino el extranjero cansado, el extranjero que viene a cobrarse lo que Roma creyó que podía tomar sin límite. Y tú, que estás aquí, ¿sabes cuándo comenzó la caída? Fue ese día, o mucho tiempo antes, cuando Roma dejó de creer en sí misma. Porque un imperio no se derrumba de repente, se agrieta, se resiente, se descompone desde dentro. Roma había conquistado los confines del mundo, había sentado su águila en cada provincia, había construido caminos, ciudades, leyes. Pero ese poder había engordado sin control, había envejecido sin sabiduría, se había vuelto hábito, rutina, repetición de gestos que ya no tenían eco. El daño más profundo no lo hicieron las lanzas externas, fue el agotamiento interno. Las arcas vacías, los impuestos que ya no llegaban, las legiones que se llenaban con hombres que no eran romanos, los sirvientes que se convertían en dueños de sus amos. Los bárbaros no irrumpieron de pronto, estaban dentro, residían en muros, miraban desde sombras, aguardaban la rendición, y Roma miraba hacia otro lado. Mientras los foros resonaban con discursos vacíos, los muros sostenían más fantasmas que defensores. Imagina la escena. Las puertas de la ciudad que nunca deberían abrirse se abren, no por asalto brutal, sino por cansancio. Las tropas ya no creen en la causa. Los gobernantes juegan al trono como si fuera un juego. Los ciudadanos se refugian en el propio confort, y así, sin gritos gloriosos, sin proclamas heroicas, la ciudad de las 7 colinas recibe paso a quienes vienen reclamando lo que nunca se les concedió: alimento, justicia, reconocimiento. Y la ciudad responde con silencio. Ese día, el emperador ya no escuchó el clamor de su pueblo. La república había sido reemplazada por rituales vacíos. El Senado aún funcionaba, pero el alma de Roma había partido. Las villas lujosas miraban hacia adentro, ignoraban el exterior. Los esclavos eran tantos que la libertad ya no se veía como un derecho, sino como un rumor. Y mientras los ríos seguían su curso, la civilización romana empezó a perder su cauce. ¿Y tú, que me escuchas ahora, has pensado que la decadencia se parece a la rutina? ¿Que la invulnerabilidad se disfraza de costumbre? Roma no cayó porque un solo enemigo la destruyera. No, la gran tragedia es que se dejó morir por dentro, porque olvidó que un imperio vive mientras se renueva, mientras cree, mientras protege lo que es común, mientras mantiene el fuego vivo de la comunidad. Y cuando todo eso se pierde, ocurre. Y aunque la fecha quede grabada en libros el 24 de agosto del año 410, esa fecha es solo un símbolo, una puerta que se abre para mirar algo más profundo. ¿Cuál es el punto en que lo que creemos eterno empieza a desfallecer? ¿Cuál es el día en que una ciudad deja de sentirse ciudad? Un imperio de sentirse imperio. El sol se pone sobre Roma, no de un día para otro, sino de una forma suave, imperceptible, como una respiración que se hace más escasa,
más débil. Y mientras el cielo se tiñe de rojo, mientras las antorchas se encienden en casas abandonadas, la ciudad contempla su propio final, y nosotros, que vivimos tan lejos en el tiempo, podemos ver la silueta de esa caída y preguntarnos, ¿vemos también la nuestra? Y aún así, Roma no murió esa noche. Siguió respirando, como lo hacen los gigantes heridos, con torpeza, con lentitud, con la mirada perdida en su propio reflejo. Durante décadas más, el Imperio Occidental trató de mantener su máscara, vestirse de poder, fingir estabilidad. Nuevos emperadores fueron colocados como peones de otros, apenas títeres de intereses militares o económicos. Muchos no duraron ni un año, otros ni siquiera llegaron a sentarse en el trono de Roma. Ese asiento dorado, tan deseado, se convirtió en una silla vacía, invisible, sin autoridad real. Las provincias ya no obedecían, no por rebeldía, sino porque ya no había nada a lo que obedecer. El imperio era una palabra, pero ya no una fuerza. La autoridad se fragmentó, las legiones se volvieron mercenarios, las monedas, promesas rotas, y en las plazas, en las casas, en los antiguos templos, solo quedaban ecos de lo que alguna vez fue una certeza compartida: ser romano. Ese orgullo, esa identidad, esa fe en una comunidad más grande que uno mismo, se había ido. No fue un colapso como el de una torre, fue como el de una estrella. Primero brilla con una última fuerza, una última arrogancia, y luego implosiona. En el año 476, el último emperador del Imperio Romano de Occidente fue depuesto. Su nombre era Rómulo Augustulo, un niño, un símbolo triste y perfecto. El imperio comenzó con Rómulo, terminó con otro Rómulo, diminuto, olvidado, exiliado. Nadie lloró realmente. No hubo duelo. El mundo ya estaba en otra cosa. El vacío que dejó Roma fue llenado por lo que vino después: reinos fragmentados, guerras sin tregua, oscuridad intelectual, lo que los siglos llamaron la Edad Media. Un tiempo donde el fuego de Roma seguía ardiendo en cenizas, en sus ruinas, en sus leyes sobrevivientes, en sus caminos que aún conectaban pueblos que ya no sabían por qué estaban unidos. ¿Y tú, que escuchas esto desde otra época, qué ves? ¿Ves historia muerta o una advertencia viva? Porque toda civilización se cree inmortal hasta que deja de preguntarse por qué existe, hasta que la comodidad reemplaza la razón, hasta que el espectáculo reemplaza el pensamiento, hasta que las pantallas silencian el debate, hasta que el poder se convierte en rutina. Hoy vivimos rodeados de imperios invisibles, algoritmos, mercados, estados gigantescos, sistemas de información que se mueven como galaxias. Pero si Roma nos dejó una lección, es esta: no hay estructura que no se desgaste, no hay ciudad que no se pudra si se abandona su alma, no hay identidad colectiva que sobreviva si se sustituye por indiferencia. Roma no cayó, fue dejada caer. Y si no aprendemos eso, seremos nosotros los próximos en hacerlo. Si esto te tocó, si sentiste esa incomodidad en el pecho, ese escalofrío que no viene del frío, es porque algo dentro de ti reconoce la señal, porque las ruinas de Roma no son solo piedra, son espejo, y por eso estás aquí, por eso llegaste hasta el final, porque necesitas más que entretenimiento. Necesitas verdad, reflexión, historia con alma,
Suscríbete a Nodax Documentales. Aquí las ruinas hablan, las preguntas queman, y el pasado no es solo pasado, es advertencia, es espejo, es fuego. Nos vemos en la próxima historia, y ojalá aún no sea la última.